Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es el hermano Pastor Michael Castro y bienvenidos a la última reforma por aquí por Church Ministry/edu. Esta es tu clase de teología bíblica y sistemática y vamos a continuar discutiendo el tema de Dios, la doctrina fundamental acerca de Dios. Específicamente vamos a estar cubriendo las páginas desde la página 41 hasta la página 49 bajo el tema de Dios. Y queremos hablar en esta edición acerca de los atributos de Dios. Cuando hablamos acerca de los atributos de Dios es la descripción escritural que nos lleva a conocer algo acerca del carácter de Dios, la actitud de Dios o simple y sencillamente lo que identifica a Dios. Lo primero que tenemos que discutir acerca de los atributos de Dios son los atributos no relacionados, en otras palabras, son los atributos propios de Dios. En esto no tiene Dios que ver nada con el hombre, incluso si el hombre no existiera y no hubiese una manifestación física de esos atributos, son atributos propios de parte de él. Por eso le llamamos atributos no relacionados. El primero de los atributos sería la espiritualidad de Dios. Dios es un espíritu con personalidad, según Juan capítulo 4, versículo 24. Piensa, siente, habla. Por lo tanto, puede entender comunicación directa con sus criaturas hechas a su imagen. Nosotros hablamos acerca de Dios espiritual. Las Escrituras dicen que Dios es espíritu. En otras palabras, Dios no tiene órganos internos, Dios no tiene un pulmón, Dios no tiene un riñón. Esos son cosas, ¿verdad? Esos son órganos los cuales nosotros necesitamos para la existencia dentro de este cuerpo corruptible. Pero Dios no tiene ese tipo de órganos. Dios es espíritu. Ahora, cuando hablamos acerca de espíritu, muchas personas pues se incomodan y dicen, no, Dios es un Dios real. La pregunta aquí sería, ¿cuál es tu definición de real? Porque si real es algo material, entonces tu mente es una mente materialista. La realidad es que el materialismo no puede explicar ciertas cosas, cosas como las leyes naturales, la gravedad, lo que habita dentro de nosotros, las leyes intelectuales, ni siquiera son materiales, no hay manera de materializarlas. El decir que Dios es menos porque es un espíritu sería algo totalmente incoherente. Dios es espíritu. A Dios nadie lo ha visto jamás, declara Juan en el capítulo 1, versículo 18. Pero sin embargo, en Éxodo capítulo 24, versículo 9, vemos que Moisés y algunos de los ancianos de Israel vieron la imagen de Dios. Esto no es contradictorio bajo ninguna circunstancia. Cuando las Escrituras dicen que a Dios nadie lo vio jamás, en Juan capítulo 1, versículo 18, se está hablando de Dios tal y como Él es. La Escritura nos dice que en algún momento le veremos tal y como Él es. Pero la realidad del caso es que incluso los serafines cubren su rostro y sus pies de ante la presencia de Dios. Los serafines, unos seres angelicales perfectos, que nunca han conocido pecado, se tapan de la presencia de Dios y de su imagen tal y como Él es, cuanto más nosotros. Ahora bien, las Escrituras nos dice que Cristo es la revelación del Padre, Cristo es la revelación de la Trinidad hacia el hombre. Cristo es la revelación de Dios hacia el hombre. Moisés y algunos de los ancianos vieron alguna forma visible de Dios, pero Dios en toda su gloria y su esplendor, nadie lo ha visto jamás. Pero Dios es inescrutable. ¿Descubrirías tú los secretos de Dios? Lo dice Job capítulo 11, versículo 7. Nuestra respuesta debe ser la siguiente. No tenemos nada con qué sacarla del pozo y el pozo es hondo. En Juan capítulo 4, versículo 11 quiere decir que la espiritualidad y la profundidad de Dios no podemos explicarla como seres humanos. También está la infinidad de Dios. Dios no está sujeto a las limitaciones humanas o naturales. La infinidad de Dios puede ser considerada de las siguientes maneras. Con la relación al espacio de Dios se caracteriza por la inmensidad. Dios es infinito, a Dios no lo creyó nadie. Dios siempre ha existido y siempre existirá. Jesucristo se describió como el alfa, el omega, el principio y el último. El concepto de algo, de un ser infinito, es un poco incoherente para nosotros los seres humanos. Ciertamente en el planeta Tierra todo tiene un principio y todo tiene un fin. Nosotros tenemos un principio, mas sin embargo,
en esta condición en la cual nos encontramos, se nos hace difícil entender que aunque nosotros como seres humanos tenemos un principio, no tendremos un fin espiritual. La Biblia dice que aunque este cuerpo corruptible va a ir a su morada eterna hasta el momento en el cual se vista de incorrupción cuando resucitemos, y es que somos salvos, hay otros los cuales resucitarán para muerte y destrucción eterna. Nuestro espíritu es eterno. Una vez nosotros nacemos, somos eternos. Nuestra morada en la tierra tiene un tiempo de expiración, pero nuestro espíritu habitará por los siglos de los siglos, sea en el reino de los cielos o en el castigo eterno. La unidad en el carácter de Dios. Jehová es uno. Dice en las escrituras, ¿verdad que sí? Dice Jehová uno es. Cuando hablamos acerca de la unidad del Señor, estamos hablando de dos tipos de unidades. La absoluta y la compuesta. La expresión una persona, pero cuando la expresión una persona nos da la idea de la unidad absoluta, por lo cual nos referimos a una persona. Por cuanto leemos que un hombre y una mujer serían una sola carne, ¿verdad? Cuando hablamos acerca de la Trinidad de Dios explicada, que de por cierto la semana que viene vamos a dedicar una clase completa a la explicación de la Trinidad de Dios, nosotros no estamos predicando a un Dios de tres cabezas. Nosotros no estamos predicando de que Dios es tres en uno. Estamos hablando de una unión compuesta, cuando las escrituras dice y dejará el hombre a su padre, a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ciertamente usted se casó y usted no se convirtió una sola carne física y material con su esposa, ¿verdad que no? Sin embargo, las escrituras dicen que son una sola carne en unidad del espíritu, en unidad santa, en unidad, en comunión el uno con el otro. ¿Cuánto más no descubriría el carácter de Dios? La doctrina de la Trinidad nos enseña la unidad de Dios como unidad compuesta. Incluye a tres personas, personas divinas, unidas mediante una eterna y a la vez esencial unidad. El Padre, Hijo y el Espíritu Santo son tres personas diferentes. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Los tres tienen atributos totalmente diferentes, sin embargo, nunca se contradicen el uno al otro. El Padre crea. El Padre crea, Jesucristo redime y el Espíritu nos santifica y nos dirige. Los tres tienen capacidades diferentes, pero ninguno de ellos se contradicen entre sí. Cuando hablamos acerca de Dios nos referimos a los tres. Cuando hablamos acerca del Espíritu Santo nos referimos a Cristo. Nos referimos al Espíritu Santo. Cuando hablamos acerca del Hijo nos referimos a Cristo. En otras palabras, Dios Padre no es el Hijo ni el Espíritu Santo. Dios Hijo no es Dios Padre ni Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es Cristo ni Dios Padre. Ahora bien, Dios Padre es Dios. Dios Hijo es Dios y Dios Espíritu Santo es Dios. Y eso es lo que se le conoce como el triángulo de Dios, lo cual simplifica el entendimiento de la persona de Dios. Ahora bien, los atributos de Dios, Dios y el universo. Dios es omnipotente o su omnipotencia. La omnipotencia de Dios significa dos cosas. Primero, su libertad y poder para hacer todo lo que es consecuencia con su naturaleza. Número dos, su control y soberanía sobre todo lo hecho o que puede hacerse. Estamos hablando de la omnipotencia de Dios, del poder que tiene Dios. Ahora bien, Dios, aunque puede hacer todas las cosas, hay ciertas cosas que Dios no puede hacer. Por ejemplo, Dios no puede mentir. Dios no puede hacer una agua seca. O Dios no puede hacer un círculo cuadrado. O sea, hay leyes de la incoherencia que no aplican a las posibilidades de Dios. Dios lo puede hacer todo, sin embargo hay cosas que Él decide no hacer. Como por ejemplo el libre albedrío a sus criaturas. El Señor nos dotó con algo llamado el libre albedrío. Dios no puede elegir dónde nosotros pasamos la eternidad. Es una elección la cual nosotros tenemos. Aunque Dios dentro de su conocimiento infinito, ¿verdad? Su omnipotencia, su poder infinito, puede hacer lo que Él quiera. Hay ciertas leyes las cuales Él se acata. Él no nos quita nuestro libre albedrío. Es algo que Él nos dio. Por consiguiente, Él juega por sus propias reglas. El Señor no cambia sus propias reglas.
Por lo tanto, podemos decir que Dios no se puede contradecir al mismo. La Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La omnipresencia de Dios. ¿Qué diferencia hay entre la inmensidad y la omnipresencia de Dios? O por ejemplo, la gloriosa entre las huestes que lo adoran en el cielo. Eso habla acerca de la omnipresencia. Eficaz en el orden natural. Providenciar en los asuntos de los hombres. Vamos a hablar acerca de la omnipresencia de Dios. La omnipresencia de Dios no significa que Dios necesariamente está físicamente en todas partes. El Señor puede estar en todas partes a través de diferentes tipos de acciones. Por ejemplo, su presencia gloriosa. Su presencia gloriosa está ante las huestes que adoran en el cielo. Dios físicamente está en el cielo, de acuerdo a Isaías capítulo 1, versículo 3. Su presencia eficaz en la orden natural. La presencia del Señor está manifestada a través de la naturaleza y a través de su trabajo. Su presencia providencial, o sea, en los asuntos del hombre, de acuerdo con Salmo capítulo 68. Atenta para los que le buscan. Él está atento para los que le buscan. Su presencia está atenta para el rescate de sus santos, de acuerdo a Mateo capítulo 18. Su presencia judiciaria para la conciencia de los malvados. Ahora bien, una persona dijo, ¿está Dios en el infierno? Dios físicamente no está en el infierno, pero Dios se manifiesta en el infierno a través de su juicio. Dios físicamente no está en el infierno, pero incluso en el infierno podemos ver el juicio de Dios siendo manifestado. Esto habla acerca de la omnipresencia de Dios. Aunque Dios físicamente no esté en algún lugar, su presencia o su obra es evidente en algún lugar. Dios físicamente no está en el infierno, pero la justicia y el juicio de Dios, específicamente el juicio de Dios, está manifestado en el infierno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el infierno es la morada final de los hombres pecadores. La justicia, el juicio de Dios lo vemos manifestado en ese lugar. Mística en la iglesia. Podemos ver que la presencia de Dios está en la iglesia de acuerdo con Efesios capítulo 2 y oficial con sus obreros de acuerdo a Mateo capítulo 28 versículo 19. La omnisciencia de Dios, el conocimiento de Dios es perfecto y esto es algo que no es ningún tipo de contradicción. Dios prevé el futuro, pero no lo fija o determina para el hombre. Dios prevé el futuro, pero no lo fija y determina hacia el hombre. Hay tres diferentes tipos de puntos de vista en coincidente a la omnisciencia de Dios. La omnisciencia de Dios es la capacidad de que Dios lo sepa todo. Ahora bien, hay tres puntos de vista. Está un punto de vista al cual la iglesia evangélica ha rechazado a través de los años llamado el calvinismo. El calvinismo enseña de que Dios lo conoce todas las cosas, de que Dios ya ha predestinado quiénes se van a salvar y quiénes no se van a salvar. Que no importa lo que usted haga, usted puede ser salvo si ya Dios lo predestinó y que no importa lo que usted haga, usted va a ser condenado si ya Dios predestinó que usted no iba a ser salvo. Ese tipo de teología es destrozada a través de la invitación de parte del Señor a que toda la humanidad sea salva. Es una invitación en lo absoluto. Así que ya no podemos contar con la teoría del calvinismo para hablar acerca de la omnisciencia de Dios. Punto número 2 sería algo que se llama el arminianismo. El arminianismo enseña de que nosotros somos criaturas del libre albedrío, las cuales decidimos nuestras propias acciones y que el Señor no dicta si nosotros nos vamos al cielo o al infierno, sino que nosotros somos responsables de nuestro libre albedrío y escogemos a dónde queremos ir. Y hay otra doctrina, la cual se llama el molinismo. El molinismo enseña de que Dios tiene un conocimiento absoluto de qué pasaría si tú le sirves y te mantienes fiel, o qué pasaría si tú te apartas de sus caminos y sigues tu propia voluntad. El molinismo reconcilia los dos tipos de teología de cierta manera. Dios no deja de saber algo. Dios tiene un conocimiento más absoluto
de lo que tú crees que Él no sabe, porque Dios tiene un conocimiento de un futuro que quién sabe ni siquiera se lleva a cabo. Si usted le sirve al Señor su vida completa y llega al reino de los cielos, el conocimiento absoluto que Dios tenía de lo que hubiese pasado si te hubieses apartado nunca se llevó a cabo. Así que Dios tiene un conocimiento que quién sabe ni siquiera se va a llevar a cabo, pero Él te pone en el principio de esos dos caminos para que tú escojas. Esto lo podemos ver en las Escrituras. Dice las Escrituras: he aquí pongo frente a ti la vida, el bien y el mal. Escoge el bien para que vivas. El Señor le dijese a Salomón: no tomes mujeres de otros pueblos, porque el día que tomes mujeres de otros pueblos inclinarán tu corazón hacia la idolatría. Efectivamente, Salomón desobedece a Dios y exactamente lo que Dios dijo fue lo que se llevó a cabo. Dios tiene un conocimiento de dos cosas: lo que pasará si tú le sirves y lo que pasará si tú te apartes. Y muchas veces, ¿verdad?, eso se llama molinismo. Ahora bien, dice, Dios prevé el futuro. Dios conoce el corazón del hombre y la mente del hombre. Dios sabe lo que tú estás más propenso a elegir. Incluso Dios conoce que si se te da la oportunidad de elegir entre esto y esto, lo más probable es que tú escojas esto. Pero como quiera, no interfiere en la decisión que tú vas a tomar. El hecho de que Dios sepa algo no quiere decir que ese futuro ya está escrito en piedra. Tú tienes potestad de decir que no, pero Dios sabe lo que tú eres más propenso a decir. Por ejemplo, si a mí me ofrece una barra de chocolate, Dios sabe que yo estoy más propenso a abrirla y comérmela, porque Dios conoce mis gustos. Ahora, no quiere decir que yo no tenga un libre albedrío de escogerlo, o que yo vaya a culpar a Dios. Señor, me comí el chocolate porque me tentaste. Absolutamente no. Sino que de mi propia concupiscencia y de mis gustos, yo tomé una decisión utilizando el libre albedrío que Él me entregó. Ahora hablamos de la sabiduría del Señor. La sabiduría de Dios es una combinación de su omnisciencia y su omnipotencia. Son otras palabras, del Dios que todo lo sabe y del Dios que todo lo puede. El todo lo sabe de Dios y el todo lo puede de Dios juntos crean la sabiduría de Dios. Él tiene poder para aplicar sus conocimientos de manera que los propósitos mejores sean realizados o cumplidos por mejores medios posibles. Dios hace siempre lo que corresponde de la manera correcta. Dios es sabio. Dios es la sabiduría que habla el libro de Proverbios. Literalmente es la esencia de Dios accionada. Cuando Dios diseña todas las cosas y gobierna el curso de los acontecimientos del fin, al fin de que se cumplan sus buenos propósitos, llamamos a esto la providencia. Cuando usted escucha lo que se llama la providencia de Dios, es Dios accionando su sabiduría para dirigir el curso de los acontecimientos y cumplir su voluntad. Eso se llama la providencia de Dios. Ahora vamos a hablar de la soberanía de Dios. Dios tiene absoluto derecho de gobernar y disponer de sus criaturas según su voluntad. Sí, el libro dice que Dios tiene toda la autoridad y derecho de gobernar y disponer de sus criaturas según su voluntad. Cuando usted y yo le quitamos la vida a una persona, usted y yo cometemos asesinato, porque usted y yo no creamos a esa criatura. Pero Dios tiene todo el derecho de gobernar y disponer de esas criaturas tal y como Él quiere. Así que si no podemos poner al Señor en un caso moral. Si el Señor dijo en el Antiguo Testamento que rayeran a un pueblo completo de sobre la faz de la tierra, e incluso niños perdieron la vida a través de ciertos acontecimientos, usted no puede poner a Dios en un tribunal y juzgarlo porque Dios es inmoral. La realidad del caso es que si usted y yo le quitáramos la vida a alguien, fuera algo inmoral. Pero el creador, el diseñador, tiene todo el derecho de gobernar y disponer de sus criaturas tal y como Él quiere. Dios, dentro de su soberanía, Dios no tiene la capacidad de matar a nadie. Simple y sencillamente Dios toma al ser humano desde un estado y lo pone en otro estado. El hecho de que Dios culmine con tu estado físico en el planeta Tierra
no quiere decir que Dios mató a alguien. ¿Por qué? Porque las almas son de Dios. O Dios simplemente toma esa alma. Recuerde que nosotros somos almas dentro de un caparazón llamado cuerpo. Nosotros no somos cuerpos con un alma, somos almas con un cuerpo. Cuando el Señor decide sacar de este cuerpo una persona, Él tiene todo el derecho para hacerlo. Simplemente lo saca de este estado físico y lo lleva a un estado eterno espiritual. Por eso es que Dios tiene soberanía absoluta para gobernar a sus criaturas y para disponer de ellas tal y como Él quiere. Por tanto, no es solo necio, sino también malvado criticar la conducta. El señor D.S. Clark dice algo bien importante, lo cual quiero compartir con ustedes. La doctrina de la soberanía de Dios es muy provechosa y estimulante. Si se nos diera a elegir, ¿qué elegiríamos? ¿Ser gobernados por el destino ciego o la suerte caprichosa o la ley natural irrevocable o nuestro criterio miope o pervertido o por un Dios infinitamente sabio, santo, amoroso y poderoso? El que rechaza la soberanía de Dios puede elegir entre lo que queda. Rechazar la soberanía. Esto me lleva a analizar el pecado de David. Dice las Escrituras que David pecó y se le dio a escoger que te juzgue Dios o que te juzguen los hombres. Y David escogió y dijo que me juzgue Dios porque Dios es misericordioso. Los hombres no tienen misericordia, Dios sí. Más seguro estamos en las manos de un Dios sabio, misericordioso y bueno que en las manos de un destino incierto. Aquel que rechaza la soberanía de Dios está a merced de un destino incierto e injusto. Eso es un punto bien importante de vista que dice el señor D.S. Clark. Los atributos morales de Dios. Cuando hablamos acerca de los atributos morales de Dios, revisamos el trato de Dios con la humanidad. Recuerde esto, Dios está por encima de la moralidad. Sin embargo, Dios no quebranta sus atributos morales. Solo primero es su santidad. La santidad de Dios significa esta absoluta pureza moral. No puede pecar ni tolerar el pecado. Cuando hablamos acerca del amor de Dios, en ninguna manera el amor de Dios puede contradecir su santidad. Los atributos de Dios no se pueden contradecir el uno del otro. En otras palabras, Dios no puede poner en alto su amor por su santidad. O viceversa, Dios no puede poner en alto su santidad por su amor. Y ese es el problema que tenemos hoy en día cuando discutimos el tema de los matrimonios del mismo sexo. Nos enfocamos en que Dios es amor, pero Dios no puede negar su atributo de santidad por su atributo de amor. Entonces, cuando nos encontramos con ese interrogante del pecado y de la manera en la cual Dios juzga el pecado, tenemos que entender que Dios no puede cancelar su santidad por su amor, sino que las dos tienen que ir de la mano. ¿De qué manera podemos ver la santidad de Dios y su amor? Lo podemos ver de la manera en la cual Dios está dispuesto a restaurar al pecador y aceptarlo en su condición de pecado. Ahora, Dios no puede tolerar el pecado del pecador, así que lo acepta en su condición de pecado cuando se arrepiente y lo restaura. No quiere decir que el Señor por su amor se niegue a su santidad y le diga, está bien, amigo homosexual, ven y sírveme y continúa tu acto homosexual. O de la misma manera al adúltero y al fornicario, Dios no cancela su santidad por su amor. Dios no le puede decir al adúltero y al fornicario, está bien, continúa viviendo tu vida de adulterio y fornicación porque yo soy un Dios de amor. Entonces, ¿dónde queda la santidad de Dios? Y estos son los argumentos que nosotros tenemos que utilizar. Libros como Éxodo capítulo 15, Levítico 11, hasta el libro de Santiago capítulo 1 versículo 13, Primera de Pedro 1:15, Apocalipsis, podemos ver la santidad de Dios en el capítulo 4:8 y en el capítulo 15 versículo 3 y 4. La santidad de Dios no es tan solo antiguo testamentaria, sino que la vemos evidente en el Nuevo Testamento y activa en el Nuevo Testamento sobre todas las cosas. Etimológicamente, la palabra santo significa separado. Ahora bien, ¿en qué sentido está separado Dios? Porque Dios es santo y a la misma vez está unido a nosotros en obra, pero separado en carácter de nosotros. Dios está separado del hombre en lo que respecta al espacio. Aunque el Señor habita con nosotros a través de su Espíritu Santo, Dios está separado en nosotros porque Dios habita en el cielo.
Está separado del hombre en su naturaleza y su carácter. La existencia de Dios no depende del hombre, a diferencia de lo que muchas personas puedan pensar. Hay personas que creen que el simple motivo de la existencia de Dios es la existencia del hombre. Dios no trabaja para nosotros. Lo que Dios hace 24 horas no es a beneficio del hombre. Dios existe antes del hombre. Dios trabaja a beneficio del hombre y Dios se mueve a beneficio del hombre, pero la existencia de Dios no depende del hombre. Solo Dios es santo en sí mismo. Por ejemplo, cuando se dice que el hombre santifica a Dios cuando lo honra y reverencia al ser divino, o nosotros santificamos el nombre de Dios, lo exaltamos, de acuerdo con Números capítulo 20, cuando lo honramos y lo reverenciamos. Pero de la misma manera, cuando le afrentamos, podemos profanar su nombre a través de nuestros pecados, de acuerdo a Mateo capítulo 6, versículo 9. Solo Dios es santo en sí mismo. En otras palabras, la santidad de Dios no depende de tu comportamiento. Así usted se quiere enfangar en el pecado, Dios sigue siendo santo. O si usted se quiere santificar, Dios no quiere decir que Dios se vaya a ser más santificado porque usted se santificó. Dios es santo en sí mismo y eso es un atributo propio de parte de Dios. Ahora bien, la justicia de Dios. ¿Qué diferencia hay entre la santidad y la justicia de Dios? La justicia de Dios es santidad en acción. De la manera en la cual Dios muestra su santidad es a través de su justicia. La fidelidad de Dios es digno de confianza más completa. Sus palabras siempre se cumplen. Por lo tanto, su pueblo debe reposar, por sí decirlo, en sus promesas. Dios es fiel. Lo que Dios dijo en la palabra del Señor se tiene que cumplir a través de su fidelidad. La misericordia de Dios. La misericordia de Dios es la bondad divina ejercida para aliviar las desgracias y aflicciones de sus criaturas. Es la cualidad que hace a Dios condolerse y tomar medidas para el alivio de ellas. Y cuando se trata de un pecador penitente, es la cualidad que conduce a Dios a sentir paciencia y longanimidad. La misericordia de Dios. La misericordia de Dios es de la manera en la cual Él se revela hacia nosotros. El amor de Dios. El amor de Dios es el atributo de Dios por cuya razón desea mantener una relación personal con los que llevan su imagen, especialmente con los que han hecho santos y son como Él en carácter. Hay personas que dicen, si Dios es amor, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? La realidad del caso es que por el amor de Dios es la razón por la cual Dios quiere tener una relación con nosotros. Si Dios fuera un Dios santo y no fuera un Dios de amor, en el momento que pecáramos, el Señor hubiese cortado ligaduras con el hombre y nos hubiese incluso aniquilado. Sin embargo, por cuanto Dios es amor y Dios es santo, Dios a través de su amor quiere restaurarnos y nos restaura para que tuviéramos comunión con Él. La bondad de Dios, el otro atributo es la bondad de Dios. Es el atributo en razón del cual imparte vida. Dios no está obligado a darnos nada. Sin embargo, a través de su bondad, impartió vida y bendiciones a sus criaturas. El doctor Howard Andrew Johnson tuvo una situación. Dice que él fue invitado a cenar en la casa de una persona, el doctor Howard Andrew Johnson. Y la persona, el dueño del hogar, lo invitó, le dijo de gracia. Cuando el señor Johnson terminó la oración, el dueño del hogar dijo, yo no le encuentro el propósito a dar gracias por los alimentos y por las bendiciones a Dios. Si yo he sido el que he provisto en esta mesa a través de los años. A lo cual el señor Howard Andrew Johnson le contesta a este dueño de familia. Es cierto que usted siembra. Ahora bien, ¿qué pasaría si el Señor detuviera el nacimiento natural de las plantas y la oxigenación en la tierra? Si el Señor detuviera el proceso natural por el cual Él intervino por su bondad, por la bondad de Dios las plantas crecen, por la bondad de Dios el planeta Tierra tiene el oxígeno que las plantas necesitan para su crecimiento, por la bondad de Dios hay una reacción química dentro de la tierra la cual hace que las semillas germinen. Usted no tiene control sobre eso, usted tiene control de sembrar, pero usted no tiene control del proceso natural y químico y biológico que se lleva a cabo dentro de la tierra para el crecimiento de las plantas.
A lo cual el dueño de familia dijo, wow, nunca lo había analizado de esa manera. Cuando nosotros decimos, ¿por qué yo le tengo que dar gracias a Dios por los alimentos o por las cosas que yo tengo? Si yo he trabajado por esas cosas. ¿Tiene usted potestad sobre el hecho de que usted se levantó con vida todas las mañanas? ¿Qué pasaría si mañana el sol no naciera? ¿Qué pasaría si usted vive de la agricultura y las plantas dejaran de crecer en 1 o 2 años? Todos moriríamos de hambre en el planeta Tierra. ¿Qué pasaría si usted depende de la agricultura y de momento la tierra dejara de crecer las plantas que usted necesita para su agricultura? Usted depende de Dios. Si usted trabaja en una oficina, usted depende en el hecho de que usted se levante mañana con salud para poderle proveer a la familia. El decir que usted ha alcanzado lo que usted ha alcanzado por sus propios méritos es algo incoherente y que reta la existencia y la bondad de Dios para con nuestra vida. Ahora bien, si Dios es bueno, ¿por qué un Dios de amor creó un mundo con tantos sufrimientos y tantos defectos? Meramente, quién sabe, esta es una de las preguntas que más la humanidad se ha hecho a través de la historia. Dios no es responsable por el mal. Si un obrero negligente arroja arena en un mecanismo delicado, ¿debe culparse por ello el fabricante? Si usted se compra una computadora mañana y usted se mete a bañar con la computadora y se le daña, usted va a llamar a MSI, usted va a llamar a Hewlett Packard o a Dell a criticarlo porque le dio una computadora defectuosa. Ciertamente no, usted fue quien metió las manos y no siguió las reglas del constructor. Dios creó a una naturaleza perfecta. Dios nos dio un regalo llamado el libre albedrío para que libremente le sirviéramos. Sin embargo, nosotros fuimos los que tomamos la decisión de dañar la creación perfecta de Dios. Y por causa de nuestras decisiones, la maldad entró al mundo. Ahora bien, Dios es todopoderoso y por tanto el mal existe por su permiso. El mal existe por causa del permiso de Dios. Pero Dios es tan misericordioso que con todo y eso, Dios es tan grande que hace triunfar el bien en contra del mal. Y al fin de la historia y la narrativa, el Señor nos dice que el mal será vencido a través del bien. Amén. Así que estos son algunos de los atributos de Dios y de su carácter. Sería imposible que nosotros en un espacio de 31 minutos pudiéramos explicar todo lo que es el carácter de Dios. Incluso lo que podemos enseñar en esta clase es lo que entendemos a través de las Escrituras. Pero un Dios tan grande, un Dios tan eterno, un Dios omnipotente, omnisciente, omnisapiente, es imposible que lo metamos dentro de los atributos que acabamos de discutir. Por eso, amado hermano, yo le invito a que a través de una vida de estudio de la palabra, de ayuno, especialmente de oración, usted conozca a Dios. Incluso las Escrituras dicen, si alguno se ha de gloria, gloríese en esto, en conocerme y entenderme. Una vida en este planeta Tierra no es suficiente para conocer quién es Dios en lo absoluto. Acompáñame la semana que viene para discutir la Trinidad de Dios. Amén. Así que Dios te bendiga.